diversificar el concepto de pobreza, que no es solamente económico. Pobreza es la falta de algo. Si vos lo buscas, la definición es la falta o la necesidad de algo. Y ese algo puede ser de vuelta económico, emocional, espiritual, afectivo, lo que sea, ¿no? Pero valores, una falta de valores te hace ser un ser muy pobre. Es un porcentaje muy, muy chico lo que influye lo económico en tu felicidad, en tu bienestar, digamos, ¿no? Muy chico. Es muy grato y es muy satisfactorio, pero es tan egocéntrico y tan pobre sentirse que yo estoy ayudando al otro, que termina siendo perjudicial. Vos lo que estás haciendo es facilitar y generando oportunidades. Trabajar la dignidad y la identidad de la persona, la educación y el trabajo. Esas son las tres cosas, para mí, pilares en cómo se desarrolla eso de ser víctima a ser protagonista. Que el beneficiario pasa a ser participante. Creo que es una forma de erradicar la pobreza. Pues gracias por estar No, aquí, Javier. un placer enorme. Enorme placer para mí. Enorme Para placer, nosotros. nervios, ansioso, ¿viste? Qué Muy bonito. raro todo, ¿no? Como increíble. Para mí es algo que no se puede creer. Es una cosa maravillosa, ¿no? Muy, muy difícil de poder dimensionarlo, ¿no? De poder transmitirlo, de poder, como si te dijera, de poder traducirlo en palabras, ¿no? Ese es un poco, digamos, mi familia. Che, me voy de un día para otro, ¿no? Yo vengo de un lugar donde es muy difícil poder pensar que uno podía cruzar el charco, ¿no? Ya. Es como complejo, un montón de cosas que está bueno, ¿no? Que pasen. Háblame del barrio de Cava. ¿Cómo ha cambiado desde que naciste? Y cuéntame un poco de tu historia. En realidad nací yo nací una provincia pegada, muy lejos de Buenos Aires, a 1200 kilómetros, pegada a Chile, en realidad, que se llama San Juan. San Juan, sí. Ahí nací. Y después, como muchos argentinos, como en las grandes ciudades, la gente del interior, ¿no? En las afueras de las ciudades, va a buscar Las a grandes la ciudades, gran ciudad ¿no? trabajo, Sí. ¿no? El trabajo, dignidad, felicidad, toda esa mentira Está que bien. supuestamente te la da la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegamos a la gran ciudad, nos encontramos en un contexto muy distinto al que conocíamos y a partir de un montón de circunstancias, de malas decisiones de mis padres, terminamos en el garage de una tía que nos prestaba para convivir mis 6 hermanos y mis 2 padres. Y en ese proceso mi padre se muere a los 37 años y mi tía, que era su hermana, nos echa y ahí usurpamos un terreno en el Bajo Boulogne. Mi barrio es el Bajo Boulogne en realidad. Y en esa situación de pobreza extrema económica, empiezo a hacer lo que se podía para poder salir adelante, ¿no? En esa niñez empiezo a laburar con mi vieja, mis hermanos, mi vieja laburaba todo el día, yo prácticamente no la veíamos y estábamos todo el día en la calle, en esa inocencia de niño, ¿no? Lo cuento y uno puede hoy dimensionar que eso era pobreza, pero yo no me sentía en ese momento pobre, Ya. porque el niño El niño no, con poco, con puede poco ser. es mucho, de hecho. Y en ese contexto de pobreza, supuestamente, descubro riquezas. Y eso es un poco lo que a mí me lleva a descubrir este otro mundo, esto de lo que yo trato de difundir, que es, mira, la pobreza en realidad poco tiene que ver con el hambre y el frío, sino tiene que ver con la capacidad que uno tiene de proyectarse, ¿no? Tiene que ver con la pobreza humana, tiene que ver con otras pobrezas que cuando uno la dimensiona, al final lo económico es muy poco, digamos, ¿no? Influye más la otra pobreza que lo económico, en cualquier contexto para mí, digamos. En cualquier contexto uno puede ser una persona muy rica material, pero muy pobre espiritual, muy pobre en un montón de otros aspectos, de sentirse
totalmente solo y sin nadie que lo quiera más allá de su billetera. Entonces Sí. eso también a mí en este camino de recorrido me he dado cuenta que habiendo nacido en este contexto de pobreza, Sí. me di cuenta que en mi barrio también había muchas riquezas. Ujú. Y por ejemplo, una de las riquezas es lo comunitario, lo solidario, ¿no? Ese trabajo que existe y existía una fundación que daba arte en estos barrios, la posibilidad de aprender a tocar. Y a mí siempre me apasionó la música desde muy chico, que en definitiva eso es lo que me hacía rico, digamos, no estando a veces ni siquiera para comer, pero yo Si descubrí- estabas con la música y aprendiendo, ¿no? Te hacía sentir bien. te hace sentir rico, porque siempre digo que me enriquecí a los 9 años porque descubrí mi pasión, ¿no? Y la pasión es una de las cosas que te hace ser rico. El que es apasionado por lo que hace y tanta gente que no le apasiona lo Sí. que hace, imagínate la pobreza, ¿no? Estar haciendo algo solamente por Sí. inercia, por cotidianidad. ¿Y crees, perdona que te corte, pero es un tema que me interesa, ¿crees que todas las personas pueden llegar a encontrar el propósito? Porque a veces yo me planteo si cualquier persona está hecha para poder encontrar un propósito o no. ¿Tú qué crees? Todas, Todas. todas. Después hay que ver si puedes vivir de ello, Ya. que es distinto. Eso es otro tema. Pero todo el mundo tiene que encontrar su propósito, su pasión, ¿no? O sea, todos tenemos una pasión. Todos tenemos una pasión y todos tenemos un propósito, que puede ser o no esté ligado Sí. a lo que te genere dinero, pero eso no te condiciona a vos a seguir buscando tu propósito. Por ejemplo, por decirte algo, yo puedo estar haciendo un trabajo que no es mi propósito, que no es mi pasión, pero el trabajo tiene un tiempo y Y en mi luego- otro tiempo extra, en vez de estar en TikTok o en redes, puedo hacer Sí. mi pasión, ¿no? Que puede ser una clase de violonchelo o mi pasión de lo que sea, pintar lo que sea, ¿no? Poder. Sí. El problema es que nos hacen creer que uno es rico por lo que tiene. Entonces uno cree que la riqueza pasa por el tener. Entonces tengo auto, tengo casa, tengo, y y en realidad la riqueza para mí no pasa por ahí. La riqueza pasa por otro lugar, pasa por lo que uno comparte, pasa por descubrir estas pasiones, ¿no? Cuando uno comparte tiempo con sus hijos, con sus amigos, con su comunidad, cuando se da su tiempo se hace rico, digamos, ¿no? Que es otra riqueza, ¿no? Tampoco quiero con esto ni en pedo romantizar la pobreza Sí. económica, Claro. pero en definitiva es un porcentaje muy, muy chico lo que influye lo económico en tu felicidad, en tu bienestar, digamos, ¿no? Muy chico. El tiempo influye, ¿no? Como decía Mújica. El tiempo. La ¿A qué libertad. le dedicas el tiempo, no? Tal cual, coincido. Tener poca Mucho. necesidad te lleva a tener tiempo para ser libre, ¿no? Y el tiempo es lo que te puede aportar ese propósito, aunque no te dé de comer, no te hará falta si tienes lo mínimo como para no tener que necesitar, ¿no? Totalmente. Si tiene lo mismo, si entiendes que en este país nadie vino a estar solo ni nadie se salva solo, ¿no? Como, creo que eso es lo que te lleva a poder transitar eso. ¿Y cómo te influyó entonces empezaste a hacer música, ¿no? Y de ahí el salto a que luego tú pases a lo mismo, ¿no? Sí. Porque tu pasión o tu propósito en ese momento, entiendo que eras todavía niño, Sí. fue la música, pero luego ya pasa de la música a querer ayudar a otras personas, ¿no? A través del arte también. Es el muy siguiente impresionante. salto. A mí hay varias cosas que me gustan, como a mí las palabras me parece que tienen un significado muy fuerte, ¿no? Cuando yo descubro que la música era mi pasión y quiero aprender a tocar, encuentro en mi barrio ese lugar donde vos podías cumplir tus pasiones, tus sueños, Sí. del baile, del arte, ¿no? La danza, la música, en mi caso. Pero después de tomar 5 años clases gratis, yo tenía 14 años, mi maestra me dice, bueno, Dani, es hora que vos empieces a pagar tus clases de piano. Y nunca me voy a olvidar de ese momento porque yo sentía que el piano
para mí la música era todo, ¿no? Y yo me puse a llorar y le dije, profe, usted sabe que yo no puedo pagar mi clase de piano. ¿Por qué me hace esto? Y me dice, mira, Dani, para dar no hace falta que tengas nada en los bolsillos, lo único que hace falta es que tengas ganas de dar. Y eso va a ser tu forma de pagar. Y yo le dije, ¿yo qué puedo dar, profe, si yo vivo en un barrio donde no tenía luz? Mi casa era un rancho de tierra. Y me dice, mira, tu forma de dar va a ser enseñar y compartir tu conocimiento a otros. A tener alumnos en el Centro Cultural Comunitario. Dar clases a los chicos más chicos del Centro Cultural Comunitario. Eso va a ser tu forma de dar y de pagar tu clase de piano. Y eso a mí inconscientemente me transformó. Es como que pasaron muchas cosas en ese momento, en ese símbolo que hoy siendo adulto digo, wow, hoy trabajo para que esto se replique, ¿no? Que es, por un lado, había alguien que no era de mi contexto, que confiaba en mí. Y eso es clave. Porque mi mamá, mi hermano, mi tía, mis vecinos, mi barrio, confiaba en mí. Pero alguien que no era cercano a mí, que era ajeno, inclusive que era de otra clase social, distinta a la mía, miraba, confiaba en mí y veía algo en mí que ni yo creía tener. Y eso es una de las primeras cosas que hoy trato de hacer de otra forma, digamos, ¿no? Es bueno, sí. ¿Cómo interactuamos entre las personas? ¿Cómo hacemos que...? Porque eso es realmente que esta profesora mirara, confiara en mí, que ella veía algo en mí que yo no veía, para mí fue muy gratificante. Porque de vuelta mi mamá me decía, eres un genio. Eres Mozart, ¿viste? Y por ahí tocaba muy mal, pero para ella era Mozart. Ajá. Y sigo siendo Mozart, pero yo sabía que no era Mozart. Sí. Pero ahora que venga alguien de afuera y que te diga, no, che, mira, tú, eso es muy gratificante. Y además de eso, me diga, tu forma va a ser enseñando, ¿no? Y pudiendo compartir a otros. Y de ahí pasé a ser el pibe que se juntaba en la esquina a consumir o a robar a el profesor del barrio, ¿no? Y eso a mí me dignificó, ¿no? Empecé a trabajar una de las peores pobrezas, que es la falta de la dignidad. De vuelta, cuando uno es pobre económicamente, no solamente no tiene para cenar, no tiene dignidad, se siente indigno porque pasas por momentos de... Y cuando recuperas esa dignidad, que de vuelta no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con un plan social, no tiene que ver con sentir que vos sos más de lo que la mayoría de las personas ven en vos. Empiezas a recuperar esa riqueza, digamos, ¿no? Y yo daba clases gratis, nadie me pagaba, me sentía la persona más rica del mundo, ¿no? Y seguía viviendo en mi barrio, tenía mi mismo rancho, lo único que cambiaba era mi forma de verme, ¿no? Y de que otros me vean, ¿no? Ese fue el primer clic que a mí me genera, ¿no? Entonces, una de las maneras de erradicar la pobreza tiene que ver con algo que recién dijiste, con la mayoría de las personas creen que hay que ayudar. Y yo no estoy de acuerdo con la ayuda. No estoy de acuerdo con la inclusión social tampoco. No estoy de acuerdo con el voluntariado. Porque la ayuda, yo no estaba ayudando, yo estaba compartiendo mi conocimiento. Sí. Si yo estoy ayudando, me pongo en un lugar sobre el otro. Sí. Y no estoy haciendo que el otro se sienta. Siempre el otro va a ser... se va a sentir el ayudado, ¿no? Asistenciado, digamos, ¿no? Sí. Si yo sigo asistiendo al otro. Entonces la ayuda es necesaria solamente en las emergencias. Por ejemplo, si se prende fuego, se inunda un barrio, hay una crisis climática, hay que ayudar, obviamente. Sí. Pero tiene que ser cortoplacista, muy cortoplacista, y solamente emergentes. Si eso se impregna como algo cotidiano, perjudica y genera más pobreza, ¿no? Porque al final el otro va a esperar siempre que le estés dando el pescado. Sí. Y ya sabemos que eso no resuelve nada, absolutamente nada. ¿Es necesaria? Sí, es necesaria en las emergencias, pero no puede ser algo constante ni continuo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende. Eso creo que es una forma de erradicar la pobreza, es que el beneficiario pasa a ser participante y protagonista, ¿no? Che, bueno, ¿en qué momento
el beneficiario deja de ser beneficiario, ¿no? Es como, ¿quién se está beneficiando al fin y al cabo? Y eso me parece que está bueno poder empezar a erradicarlo, ¿no? Y luego te has montado Sí. algo que A defiende dar esto, clases, entiendo. Sí. Y a los 17 años me dicen, che, Dani, ¿por qué no coordinás el Centro Cultural Comunitario? Que ya venían 600 jóvenes. Y ya dejaba de pensar en mí, sino empecé a pensar en la comunidad y empezamos a pensar ya mucho más en grande cómo logramos el asfalto en nuestros barrios, cómo logramos la luz, cómo empezamos a pensar en la calidad de vida de las personas. De ahí a los 22 años, ya de los 9 años que estaba en esta fundación, sentí que era el momento de dejar que otros jóvenes crezcan. Y me voy a coordinar un programa que se llama Liderazgo y Emprendedorismo en cárceles. Empiezo a trabajar en cárceles. Empiezo a trabajar en cárceles porque un amigo mío estaba preso. Entonces entré, porque mi amigo nunca encontró a su profesora de piano, que en mi caso se llama Liliana Alpers, y lo llevó a estar preso de su libertad, digamos, en contexto de encierro. Y trabajé 2 años en cárceles. Empecé a trabajar en otros barrios, pensando en cómo a mí me volvía loco la idea de que si desarrollamos programas donde los jóvenes, los vecinos, puedan mejorar su calidad de vida, generando ellos mismos sus proyectos de vida y empezando ellos a ser participantes, se expande y me partió la cabeza esto de mejorar la calidad de vida de las personas. Yo me preocupé mucho en eso, en cómo armar programas para que dejen de ser beneficiarios y pasen a ser ellos los protagonistas, participantes, ¿no? Una de las cosas que yo digo para erradicar la pobreza es que cuando alguien deja de ser víctima y se siente protagonista de su proyecto de vida, se transforma. Y esa transformación es realmente muy, muy, muy superadora. Cuando vos empoderás a la persona y cuando ya la persona deja de ser víctima y se queje, y empieza a ser protagonista de su proyecto de vida. ¿Y cómo se logra eso? Porque no es una tarea fácil, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, te cuento muy rápido. Sí, ¿no? Me voy a trabajar y no tan rápido, si quieres. Hay tiempo. Sí, hay tiempo. ¿Cómo se logra eso? Creo que se logra con 3 cosas. No sé, ¿eh? Yo te digo lo que... lo que hago. Lo que tú haces. Pero no tengo un Harvard ni tengo un posgrado, lo único que tengo es la calle. Yo creo que no hace falta, la calle sirve más que... La práctica sirve más que la teoría. Sirve con 3 cosas. Trabajar la dignidad y la identidad de la persona, la educación y el trabajo. Esas son las 3 cosas, para mí, pilares en cómo se desarrolla eso de ser víctima a ser protagonista, ¿no? Cómo vos empezás a desarrollar programas. Después de terminar ahí en los barrios, me invitan a dar una charla en un congreso muy loco. Y paso de trabajar en muchos barrios, nosotros le decimos villas a contextos de pobreza económica, de bajos recursos económicos. Trabajo mucho ahí, cuento mi experiencia y me escuchan el CEO de una empresa y me dice, loco, ¿por qué no venía a laburar conmigo, boludo? Yo dije, vos estás loco. Dice, yo no laburo con empresarios. Para mí, todos los empresarios son corruptos, todos los empresarios son... Todos son pobres, ¿no? Todos son pobres, exactamente. Y más si eran rubios. Y entonces me dice, vos tenés un prejuicio tan grande. Y cuando me dijo eso me sentí tan pobre. Hacía muchos años que me sentía ya pobre. Y le dije, tenés razón, ¿qué crees que haga? Y él me dice, ¿por qué no venís a laburar en mi barrio? Y digo, no, loco, yo digo, nada que ver. Yo digo, no, para mí mi barrio es mi empresa. Y para mí mis vecinos son mis empleados. Y lo que vos haces es que mejorar la calidad de vida de las personas, hacer que las personas mejoren. Eso es lo que yo quiero que hagas con mis vecinos, con mis empleados. En el 2010 nació mi hijo. Esto es así. Yo laburaba todos los días en el barrio y cobraba 5 euros, 10 euros, literal, o 50 euros. Sí.
Y él me invita y me dice, ¿por qué no venís a laburar que te pago 500 euros conmigo? Yo laburaba desde que tenía 4 años. Nunca un plan social, nunca obra social, nunca salud, nunca nada. Era todo a pulmón. Y quería que estaba haciendo las cosas bien. Fuimos papás muy joven con mi señora, que la conozco de los 9 años, que nos conocemos del barrio. Nos casamos a los 22, fuimos papás a los 24, 25. Y le cuento, che, ¿sabes que me invitó un empresario a laburar con él? Mirá, siento que le voy a meter el alma al diablo, ¿viste? Y ella me dice, mirá, Dani, andá y laburá. Total, el tren. Andá y si no te gusta, Claro, vivimos acá en el barrio. te Cuando vas. venga del barrio... Y bueno, y fui. Y fuiste. Y él me dice, yo le pregunté, ¿cómo? Me dice, pues no sos el gerente de recursos humanos, el que se encarga de las personas. Le digo, pero yo no sé liquidar sueldo. Y me dice, no importa, eso lo aprendés y de última contratamos a un contador que lo haga. Lo que vos sabés hacer es escuchar a la gente, trabajar con la gente, que la gente tenga una mejor calidad de vida de lo que yo quiero que haga, Dani. Bueno. ¿De qué era esa empresa? Esa era una empresa, en realidad era Alpargatas, Sí, que es un calzado muy tradicional. sí. Tenía 120 operarios y ahí me di cuenta lo que él decía al barrio, porque la mayoría de los obreros eran gente de los barrios donde yo transitaba. Y ahí empiezo a desarrollar todo un trabajo sobre cómo escuchar a tu comunidad, todo lo que yo hacía en el barrio, todo lo que aprendí en lo comunitario, llevarlo al sector privado. A la empresa. Funciona espectacular, daba talleres de solidaridad, porque un equipo solidario es altamente productivo, daba talleres de empatía, en 2010, ¿no? Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, en esa época era todo lo que yo había aprendido, llevarlo al sector privado funciona muy bien. Y en ese proceso que hacías, ¿no había gente que se largaba de la empresa porque de repente le llevabas a un sitio y pensaba que tenía otro propósito y se iba? ¿O? Sí, pocos, pero sí me ha pasado y fue fabuloso. Porque yo Claro, le decía, al final, mira, si tienen una que hacer otro camino. yo estaba en contra de todo el sistema de recursos humanos. Primero, que los humanos no son un recurso, son humanos. Segundo, que no hay que retener talentos. Al talento no se lo retiene, al talento se lo desarrolla. Porque cuando tú retienes un talento, el otro sabe que te tienes en la mano. Y lo peor que puede hacer, vos tenés que... Yo le decía a Tommy, vos tenés que desarrollarlo, dejarlo que se vaya y que hable de la mejor empresa donde él trabajó y vas a ver cómo... Y así fue. Nos fue extremadamente bien. La empresa producía 70 pares y tenía una capacidad de 150 pares y cuando yo me fui producía 170 pares porque realmente el bienestar y él al año me dice, Dani, yo creo que vos ni siquiera sos el gerente de humanidades. Pasé de llamar al área de recursos humanos a humanidades. Yo creo que vos sos el gerente de felicidad y cultura de mi empresa. Y ahí me transformo en el primer gerente de felicidad en Argentina. Me fue muy bien llevando una metodología de bienestar y de felicidad a las empresas. O sea, Muy bien. luego fuiste adaptando, que escribiste un libro también. Escribí un libro que se llama Gerencia de Felicidad. Ajá. Sí. Y lo has ido adaptando a diferentes empresas. Y ahí me llaman de Coca-Cola, me empiezan a llamar de muchas empresas para replicar, che, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Cómo puede ser una empresa sea la mejor empresa para trabajar? 2010, 2011, 2012. Ajá. Me fue muy bien, pero había algo en mí que me seguía sintiendo pobre, que no me llenaba. Yo vivo en mi barrio, nunca me mudé. Y volví a mi barrio y me iba bien, ganaba buena guita, tenía obra social, pero no sentía que era lo mío. Y allá por el 2015 dije, che, ¿por qué no existe una empresa que se dedica a esto? Imagínate una empresa que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier contexto, en una cárcel, en un colegio, en un barrio, en una empresa, en un gobierno, en donde sea. Una empresa que le dé servicios y que cobre, una empresa social y que con esa guita podamos financiar programas en los barrios donde nosotros querramos. Así que renuncié a todo y fundé mi propia compañía. Y tengo una empresa que se llama Creer Hacer, que es una empresa que promueve el bienestar en las organizaciones y desarrollamos programas tanto en el sector privado como en el Estado, y articulando con organizaciones sociales, digamos, ¿no? En todo esto que empezamos a hablar sobre cómo las empresas trabajan sus pobrezas y cómo las organizaciones sociales y cómo llevar el desarrollo para que las personas dejen de ser víctimas y se transformen en protagonistas de su proyecto de vida. Lo hacemos en 3 programas: educativo, empleo y dignidad
y, e identidad. Y para cada esos ejes transversales, esos pirales de la compañía, tenemos un programa donde lo trabajamos hoy en articulación con 88 organizaciones sociales en Argentina. Trabajamos en 27 barrios, ¿no?, de bajos recursos económicos, y asesoramos a unas 22 empresas en temas de bienestar para sus colaboradores, ¿no? Entonces, mi empresa tiene dos alas, todo un ala de desarrollo social y todo un ala privada que nos pagan, y con esa plata financiamos los programas que hacemos en todos los barrios donde estamos, ¿no? ¿Y cómo se trabaja? Una pregunta loca. Es loco. ¿Cómo se reconvierte o se trabaja a un rico material, pobre en espíritu como Trump? ¿Qué harías con Trump para conseguir hacerle otra persona? Bueno, Trump como ejemplo, porque todo el mundo lo conocemos, pero digamos que habrá muchos empresarios, ¿no?, como Trump, o gente que es pobre en espíritu pero que son muy ricos, y que en realidad, si los reconviertes a riqueza en espíritu y que lo otro no le importe, seguramente se hará un mundo mejor, ¿no? sí, es que Trumps hay en todos lados. En mi barrio también, de otra forma. Hay gente con la que puedes trabajar y transformar, y hay gente que no. Hay gente que está totalmente decidida. En mi barrio un Trump es un narco que está convencido de que el daño, que al otro no le importa nada, digamos, ¿no? Entonces, en las dos maneras hay gente con la que puedo trabajar y hay gente que no. Así todo, creo que hay que hacer algo, intentar algo, digo, porque no es que solamente existe Trump en la ultraderecha o en el contexto. En mi barrio sería el narco que me trata de hacer todas las trabas posibles para que yo no esté en el barrio, digamos, ¿no? También existe, digamos, ¿no?, como la otra parte, porque no es verdad que en mis barrios solamente hay gente buena que quiere cambiar. En mi barrio hay gente que también está decidida a ir por un camino que no es el que en la convivencia sería la mejor, digamos, ¿no? O sea, entonces, ¿crees que hay personas que no son reconvertibles? No, creo eso. No es eso. Yo creo que estamos ahí como que... No soy quien para convertir a nadie, ¿viste? Soy más de compartir y de tratar y de aceptar, digamos. Ese es el tema. Lo interesante es cómo acepto a Trump y cómo acepto al otro para poder... Y lo primero que haría es tratar de buscar un diálogo. En todo lo bueno siempre hay algo malo y en todo lo malo siempre hay algo bueno. Esto es así. Pero no me siento que yo convierta, sino lo que yo trato es de proponer, de acompañar, de facilitar procesos en donde la persona se convierta. Yo no tengo esa capacidad ni la quiero tener, digamos, ¿no? Porque es mejor como no liarse muy tanto, fuerte, ¿no? Tal cual. Nosotros lo que brindamos, por eso... Igual te viene alguien y te dice, no, que ahora es $50.000. No, pero, tal cual, pero está bueno esto, porque si no uno después... Nosotros caemos a veces la tentación es muy grande, ¿viste? Entonces, los que hacemos todo ese trabajo social, a veces nos creemos que somos superhéroes y no somos superhéroes. Somos personas sencillas. Bueno, que comparten experiencias, que compartimos inspiran experiencia a animarse a... y que facilitamos oportunidades. Pero yo no ayudo a nadie, yo no transformo a nadie, estoy convencido de eso. Yo no convierto, está 100% el empoderamiento es de la persona, ¿no? Esto te juro que lo aprendí a golpes, pero lo aprendí hace muchos años y eso es lo que me sostiene en ese camino de poder hacer algo que esté a mi alcance, porque si no te terminás creciendo un personaje que no sos. ¿Se entiende, no? Sí, Como, sí. Mira, una de las cosas que más aprendí en estos años es, yo trabajo con gente que está convencida que lo que hace está bien, y está tan convencida que se sesga en los dos contextos, digamos, ¿no? Y discuto mucho con colegas donde para mí una organización social como un comedor, no sé si saben lo que es un comedor es aquel que da alimentos, tiene que desaparecer, tiende que tiene que desaparecer, no es normal, no es...
Y sin embargo, ese líder que tiene esa organización se aferra a eso que siga, y ¿no? bueno, yo le doy de comer. No, Sí. no. Vos lo único que haces es facilitar el proceso, no te creas. Sí. Yo no transformo, vuelvo a repetirlo, pero es necesario esto, porque si no, es muy grato y es muy satisfactorio, pero es tan egocéntrico y tan Sí. pobre sentirse que yo estoy ayudando al otro, que termina siendo perjudicial. Vos lo que estás haciendo es facilitar y generando oportunidades. Para erradicar la pobreza tenemos que empezar a hablar en esta línea, digamos, ¿no? No te tenés que creer que estás salvándole a nadie. Ya. Nadie es el Papa Francisco, ni siquiera. Eso es como, nadie es como... No, eso es a veces la tentación que hay a veces en eso, Sí. ¿no? Esos errores que tenemos, que cometemos, lo que hacemos el trabajo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí, sí. Entonces, Y la música y el arte, ya que estamos con la música, ¿cómo puede apoyar en esos cambios? nosotros articulamos... ¿Te ayudó a ti? Sí, Entiendo que nosotros articulamos ahí varias cosas con las que articulamos. Articulamos con organizaciones que trabajan en el arte, que trabajan en el deporte. El deporte, el arte, como dos canales muy fáciles de poder desarrollar programas donde se empodera a la persona, digamos, ¿no? Entonces, hoy lo que hacemos nosotros es articular y llevar herramientas. Como te contaba, tenemos 3 ejes de trabajo. Un eje es educativo, y este es un eje, para mí, una de las cosas más gratas que hacemos. Articulamos con una universidad muy prestigiosa en Argentina, que se llama Siglo XXI, que es una universidad de hecho privada, pero muy grande, la más grande de la Argentina. Y yo le pedí que ella nos pueda dar, que la academia pueda llegar a los barrios, pueda llegar a las personas que no tengan acceso educativo. Sí. Entonces tenemos un programa que se llama un diplomado, avalado por la academia, que es el Diplomado en Liderazgo Comunitario y Transformación Social, donde convocamos a referentes barriales, referentes artísticos, Sí. de deporte, capillas de iglesias. Se forman más o menos entre 60 y 80 vecinos por año y pasan un proceso de 2 años. En esos 2 años, el primer año damos talleres, formaciones, para que se puedan formar y mejorar ellos como líderes sociales. Y el segundo año aprenden ellos a detectar una problemática y a desarrollar un proyecto. De hecho, la tesis es presentando ese proyecto y se reciben con un título universitario, sin tener muchas veces ni la primaria ni la secundaria, sino que es un acceso gratuito para que la gente tenga la oportunidad de tener su primer título académico. Y eso para nosotros es eso, ¿no? Es brindar oportunidades, es darte herramientas para que vos aprendas. Imagínate, ya vamos por la 8ª edición en varios puntos de la Argentina. Y lo primero que hace es conocer, que los líderes barriales conozcan historias de otros barrios y que conozcan otras realidades y que se desarrollen y pensar proyectos y armar proyectos concretos donde puedan aprender a desarrollar su comunidad. Eso es uno de los ejes que hacemos, que es cómo fomentamos la educación, que yo creo que la educación es otro paso para erradicar la pobreza. Después tenemos un eje que tiene que... Y ahí articulamos con arte, con deporte, con referentes, porque hoy lo que nosotros hacemos es llevar oportunidades a estas organizaciones. No tengo hoy una relación directa con el arte, pero sí lo que nosotros lo que hacemos es llevar estos programas. Después tengo el autoempleo, en la línea de trabajo tenemos autoempleo, y el autoempleo hoy estamos trabajando con 280 emprendedores. Emprendedor para mí es el pibe que te está vendiendo una camiseta, el que te vende chipá, el peluquero del barrio, el artista del barrio que no sabe qué hacer, el fotógrafo del barrio. Bueno, hacemos una incubadora, lo desarrollamos, le ponemos un mentor que viene generalmente de distintas empresas y durante un proceso de 4 meses lo capacitamos, lo formamos, le ponemos mentores para que lo acompañen. Y si logra superar esos 4 meses de incubador y demás, le damos un microcrédito para que esa persona pueda empezar a hacer con tasa cero, o sea, devuelves lo mismo que te han pide. dejado. Y después, durante un año, lo acompañamos para que pueda él ser un emprendedor que salga de las comunidades nuestras, digamos, ¿no? Entonces ahí
ese emprendedor puede ser un artista, puede ser un productor, puede ser el que hace... Te puedo contar millones de emprendedores que es increíble cómo alguien en estos contextos reemprende. De hecho, ni siquiera sabe que emprende, pero emprende. Y después el eje de dignidad y identidad. En ese eje tenemos un programa llamado Barrio Abierto, que es muy loco, pero el Barrio Abierto es un programa muy parecido a TED, pero es en el barrio, para la gente del barrio, organizado por instituciones del barrio y los oradores son del barrio. Y lo que buscamos en ese evento es que la gente descubra historias innovadoras, superadoras de su propio vecino y que diga, mira, si yo vengo al mismo barrio que vos y pude hacer todo lo que hago, ¿por qué tú no puedes hacerlo? ¿No? Y entonces ahí hablamos de dignidad porque la gente empieza a encontrar en estos barrios donde solamente se ve pobreza, empieza a ver riqueza, digamos, ¿no? Y eso, por eso se llama barrio abierto, ¿no? Como el barrio se abre. ¿Y eso lo hacéis regular o cada eso lo hacemos año? una vez por año, lo elige la comunidad, Ajá. o sea, nos tienen que convocar los vecinos, si no, no vamos. Ya. Tenemos una lista de espera generalmente, vamos como por vecino, porque el vecino es el que tiene que convocar. Nosotros llevamos la metodología, llevamos a los coaches, buscamos oradores, pero si no lo promueve el vecino, nosotros no vamos al barrio, digamos, ¿no? Ha pasado barrios que ha funcionado muy bien, ha pasado barrios que han pasado 5 años y después cuando se enteraron quisieron volver a hacer y están hoy en lista de espera, entonces vamos a medida que nos van convocando, digamos, ¿no? Está muy chulo eso. Está bueno, varios programas están buenos. Pero imagínate un mundo cero en medio de un barrio y los oradores son del barrio. Sí, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que hacemos, más o menos. ¿Qué tal fue tu charla de TED cuando la hiciste hablando de pobreza, no? Increíble. Nunca me imaginé en mi vida que iba a estar contando una historia. En realidad yo quería contar una idea. Yo quería ver... ¿Te dijeron la temática No, o tú todo lo elegí yo. Vale. Para mí, TED lo que me sorprendió, habían 15.000 personas, una cosa gigante, pero me parece que darle lugar a una historia como la mía, que en realidad mi historia, pero quise llevar adelante esta idea de qué es la pobreza, ¿no? De poder diversificar el concepto de pobreza, que no es solamente económico. Pobreza es la falta de algo. Si vos lo buscás la definición, es la falta o la necesidad de algo. Y ese algo puede ser de vuelta económico, emocional, espiritual, afectivo, lo que sea, ¿no? Pero valores, una falta de valores te hace ser un ser muy pobre. Y la repercusión de TED, la verdad yo ni sabía lo que era TED en principio, no tenía idea de TED, fue para mí una catapulta, digamos, ¿no? Porque después ahí me abrió puertas en todo el mundo, ¿no? Pero impresionante, impresionante. Y por eso nace Barrio Abierto. Porque una de las cosas que yo descubrí también es que cuando uno cuenta su historia, una historia que para muchos es de humillación, de discriminación, no la quiere contar, mucha gente tiene una historia muy parecida que no la cuenta porque... Ahora, cuando vos lo contás, esa mochila pasa a ser una luz. Compartida, ¿no? Cuando vos la compartís a tu historia y ves que es inspiradora, es transformador, ese proceso es muy transformador. Porque de vuelta, mucha gente oculta su historia, por vergüenza, por humillación, por no querer decir que viene de tal barrio, por... La mayoría de la gente que supuestamente sale del barrio ni siquiera quiere salir, yo todo lo contrario, digamos, nunca vas a salir del barrio, ¿no? Para mí eso es clave, ¿no? ¿Qué me quieres contar que no me hayas contado todavía? No, para mí... Antes de hacerte unas preguntas más. Creo que, no sé si contarte, sí, descubrir que me parece fabuloso que en una parte del mundo, no sé si contarte, sí preguntarte, para mí me gusta. Pregunta, da igual, si esto podemos hacer lo que queramos, no hay normas. ¿Por qué mundo cero? Pues mundo cero es por volver a empezar. Pero ¿cómo nació? ¿Por qué? ¿Por qué te ocurre hacer una cosa así tan...? Pues por cambios de vida que pasan, ¿no? A mí me pasó
Yo he tenido suerte en la vida, he tenido... Mi madre sí que fue pobre, pero mis padres ya no lo fueron y he tenido la suerte de estar en una clase media ya aquí en España. Pero bueno, en mi vida tuve una crisis personal hace como 11 años o 12 años ya, de una separación. Yo pensaba que iba a estar siempre con mi pareja, tuve 2 hijas y a raíz de eso pues me cambió un poco todo el concepto de hacia dónde tenía que ir en la vida, ¿no? Y tenía ganas desde hace mucho tiempo de colaborar en causas, pero siempre había tenido alguna excusa de trabajo, de los niños, de no sé qué. Y de repente ese momento, pues algo malo creo que siempre te trae cosas buenas y te hace evolucionar, ¿no? Si no te vienes abajo, creces. Y entonces empezamos a hacer un proyecto que colaboramos con una ONG en Etiopía para ayudar a cultivar a poblados que están en medio del desierto en el norte de Addis Abeba y ofrecerles la posibilidad de construir pozos con la condición de que hicieran los cursos de agricultura y entonces, bueno, pues hicimos muchos pozos durante un tiempo. Y de ahí, como me dedicaba al cine, pues pensé, ¿cómo puedo seguir con esto? Pues Wow. usar lo que sé hacer, que es el audiovisual y los números no se me dan mal, pero para seguir promoviendo esto de alguna manera. Y entonces pues surgió Mundo Cero hace 3 años de una evolución de diferentes proyectos que hemos colaborado con diferentes ONGs, pero volvió como al origen, que era, en realidad ahora lo que hacemos es pues hacer películas que hablan sobre una historia concreta y que esa historia la vinculamos a una ONG que está haciendo un proyecto concreto y con el dinero que conseguimos de la película se lo damos a la ONG para que pueda desarrollar su proyecto. Y de ahí pues nació luego esto que estamos haciendo ahora mismo, que dijimos, bueno, pues vamos a hablar con gente que divulgue, que haga cosas por cambiar y hacer un mundo mejor, gente de ONGs que nos expliquen sus historias para divulgar esto, ¿no? Y que haya más gente que a través tuyo o de otras personas que vienen pues se puedan inspirar. Y luego pues los talks, que tu idea me parece cojonuda y la aplicaremos un día, porque hacerlo en barrios y en zonas concretas me parece muy chulo, pero ahí pues nuestra idea era un poco intentar crear comunidad y más allá de las cámaras estas y tal, pues que haya contacto con la gente, ¿no? Y que la gente pueda venir físicamente a escucharos y hablar y conocer. Fabuloso. Y de ahí. Y ese se convirtió, pues, hace 11 años empezó un nuevo propósito en mi vida y ahora pues es mi propósito es hacer Mundo Cero. Wow. ¿Y dónde piensas, dónde te visualizas hacia adelante? Eso es la pregunta que te iba a hacer luego. ¿Qué quieres ser de mayor? Ya soy mayor. Sí, yo mucho. Mañana. Yo sí que soy ¿Qué mayor. quieres ser mañana, boludo? ¿Qué sé yo, no? No, pero esa pregunta se la hago a alguien de 80 o de 20, da Pero igual. ¿qué te imaginas? ¿A dónde piensas llegar con Mundo Cero? Pues no tengo ni idea, tenías puta idea, pero es seguir haciendo lo que estamos haciendo y lo que podamos mejorar, mejorarlo y de donde nazca una idea que la podamos aprovechar, de tu idea de lo que estás haciendo ahí con estas charlas me parece súper chula. Sí, me parece espectacular, boludo. ¿Sabes la cantidad de historias que tengo? Te puedo dar una idea, la cantidad de gente que me encantaría presentarte, pero muchas, ¿eh? Que te juro no lo puedes creer. Como Es que hay mucha gente increíble en el mundo. Conozco Y muchos que son desconocidos. Este pibe Waldemar lo tienes que conocer. Es un pibe que estuvo preso. O sea, no hay algo tan fuerte que estar preso. Y hoy es un tipo que... Y después conozco una historia fascinante de una mujer prostituta que va presa por matar a su marido, Ajá. que lo descubre violando a su hija. Ostras. La mina lo mata, literal.
la justicia la La encarcela. encarcela. Sale de la cárcel y dice, yo tengo que hacer algo. No quiero que haya ninguna niña más abusada. Hoy tiene 8 comedores, trabaja con 100... ¿Viste cómo decís? No puedo creer la historia de esta mujer, porque es alucinante. Y vos podés creer que contó su historia en estos barrios abiertos y era la primera vez que sus hijos la escuchaban y que sabían que su madre había sido prostituta. Y ahí se dan cuenta, claro, cuando desaparecía mi mamá, contarle y salvar a los hijos, ¿entiendes? ¡Wow! ¿No? Bueno, y así te puedo contar, no sé, 80, nosotros tenemos 80 oradores ya, de historias que realmente son de no creer, de no creer, de no creer. Hay una mujer alucinante, se llama Mirna, y Mirna es no vidente y sabía que iba a encontrar un problema para conseguir trabajo. Y un día descubre que la gente no vidente es muy buena haciendo masajes. Hoy tiene una cooperativa con 280 masajistas ciegos. Joder. Y hacen masajes corporativos. Van a las empresas y le venden masajes de tour a las grandes empresas. Y la mina no. La cooperativa se llama En Buenas Manos. Yo no puedo escuchar, ¿viste cómo decir? Esta piba pobre, ciega, dice, ya cagué, no lo voy a encontrar. Empezó con una cooperativa, alucinante. Y así te puedo contar, no sé, hasta que me vuelva mal. Argentina. Pero muy alucinante. Pero cuenta, ¿qué preguntas? Pues, ¿qué quieres ser de mayor? Eres joven todavía. Siempre me sentí mayor, Sí. siempre. Eso es muy loco. Nunca... Siempre me sentí mayor, siempre sentí que era más grande de lo que yo creía. De la que edad, ¿no? A los 4 años empecé a laburar. Era muy chico, fui papá joven, me casé joven. Ya, todo joven. Y hoy- Estás con los más mayores. Sí, sí. Siempre me sentí mayor. Entonces, no sé si... Para mí es bastante loco lo que te voy a responder, pero es... Che, yo soy más de vivir mucho el día a día, ¿viste? De vivir más el presente. Me proyecto, me imagino, si querés a futuro, lograr salir de Argentina. Pre-pandemia empezábamos a hacer alianzas con México, por República Dominicana, algo en Paraguay, Chile, eso se rompió todo. Y mi empresa, es muy loco todo esto. Yo tengo una empresa, no tengo una fundación. La mayoría de las personas piensan que tengo una fundación. Y yo no tengo una fundación. Pero como mi empresa es una empresa social, todo el mundo cree que lo mío es una fundación. Entonces, de hecho, salgo... Mundo Cero es algo parecido a lo que... Mundo Cero dice fundación. Es una empresa, pero luego el dinero Pero no... en mi descripción pusieron fundación. ¿Ah, sí? Vale, ok. Y bueno, pero el 99% de la gente se confunde con lo que yo hago. Entonces me imagino una empresa... Primero vivo el presente bastante, pero si me preguntas, che, ¿qué me gustaría? A mí me gustaría trascender, me gustaría aprender, me gustaría mucho que mis hijos hagan algo de lo que vengo haciendo y tener una empresa muy grande, ¿viste? Que eso sería para mí... Yo siempre digo, yo fundo una empresa no para hacer guita, sino para dar oportunidades. Entonces, mi ambición de crecer la empresa es porque me gustaría crecer en oportunidades. ¿Dónde? No por la guita que gano, de hecho, todas las ganancias que genera mi empresa y las utilidades financian programas muy parecidos a tu modelo. Pero eso me lo imagino, digamos, vengo pensando en cómo cruzar, viste, de que estoy pensando en, bueno, cómo hacer esto que trascienda, ¿no? Y que salga de la Argentina. ¿Y tienes plan ya ideas de cómo? Hoy estamos trabajando en 7 provincias, como estoy en Buenos Aires, en Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Chaco. Así que estamos como bastante federal. Sí. Y estamos como pensando en, volver, la pandemia nos frenó mucho, pre-pandemia nosotros teníamos alianzas, post-pandemia es muy complejo. Ahora como que se empieza, aunque no lo crean, empieza a haber ahora de vuelta una realidad. La Argentina también es verdad que los últimos años ha sido muy complejo. No ha sido fácil. Venimos con un año complejo, pero bueno, siempre hay oportunidad de poder pensar, ¿no? De hacer cosas
con otros. Me fascina siempre articular con otros. Creo que la única forma de cambiar y de transformar el mundo es haciéndolo con otros. Es imposible hacer algo solo, ¿no? Pues me tomó la palabra de lo de los talks. Igual se puede empezar a aplicar en barrios aquí. Sí, sí. Sí, alucinante, sí. Y vienes tú a presentar y a explicar. Sí, sí, me encantaría. Y tengo otra pregunta. No, solo una tenías. ¿Sí? ¿Cuál es tu concepto de pobreza? Mi concepto de pobreza. La verdad es que nunca lo he desarrollado mucho como tú, pero para mí al final es un poco ser pobre, es el espíritu o el no espíritu. El sentirte bien con lo que haces, para mí es lo que te hace rico, independientemente de si eres alguien que tengas mucha plata o poca plata. ¿Viste cuando contaste la utopía y dices, bueno, nosotros ayudamos? ¿No? Sí. ¿Sientes que ayudaste o sientes que acompañaste a desarrollar? Colaboramos nosotros, que es, bueno, no sé si allá es igual ayudar que colaborar, pero colaborar es como... Desarrollar, claro. Bueno, como que ¿Y entiendes colabora. esto que yo digo de la ayuda? Sí, ¿Entiendes claro que no lo estoy de entiendo. acuerdo con la inclusión social? Sí, lo entiendo. Viste que muchos hablan de la inclusión social. Sí. Yo no creo en eso. Nosotros, por ejemplo, lo de Etiopía está más ligado, bueno, en vez de a dar el pescado, te enseñamos a cultivar, te damos el pozo, pero si haces el curso y te damos las semillas y nos vamos y el pozo lo tienes que arreglar tú. Y eso funciona bárbaro. Como todo en la vida, pues hay sitios, o de todos los pozos que se hicieron, hay unos que funcionan muy bien, hay comunidades que han evolucionado mucho, que han conseguido que sus hijos vayan a la escuela, que han mejorado su nivel de vida, y otros donde no ha funcionado tanto. ¿Y por qué crees que no ha funcionado tanto? Pues igual por lo que decías tú, que hay personas que cuesta más que sean cambiables, ¿no? Como un Trump o un narcotraficante, porque cree tanto su versión de cómo es la vida que es difícil hacérsela cambiar, ¿no? Entonces, igual hay gente que todo y que tú le planteas una serie de beneficios, si hace una serie de cosas, dice yo prefiero no hacer nada y que mi mujer siga haciendo esto, que mis hijas sigan haciendo esto y yo estoy bien como estoy. Entonces yo creo que en sitios donde la comunidad no funciona de forma sólida, pues era más difícil de conseguir esto porque había igual gente que no conseguías que hiciera esto. En cambio, sitios donde había más comunidad era más fácil de hacer que funcionara. Perfecto. Nosotros en cada lugar que estamos hacemos comunidad. Mi empresa, nuestros colaboradores, hay una gran parte, 70% de nuestros colaboradores vienen de los barrios y cada vez que nos llaman para hacer algo va a trabajar primero en la comunidad. Hacemos tú un diagnóstico de la comunidad y decimos, che, está acá, no, acá sí. Acá. Hacemos un trabajo territorial muy fuerte. Muy fuerte. Se instala mi equipo, como te dijera, bueno, para acompañar ese proceso educativo, digamos, ¿no? Porque lo más complejo es cómo acompañarse a esa comunidad, no ir a llevarte algo, sino es acompañar a esa comunidad, a ese proceso. Y como dices tú, hay comunidades que después de muchos procesos lo pueden aceptar y otras comunidades más rápidas. Pero todos nuestros programas, sí o sí, hay un equipo mío que acompaña ese proceso educativo o ese proceso de transformación, ¿no? Pues la siguiente pregunta te la hago y te la respondo ya para que no me la... Dale. ¿Qué es para ti la felicidad? Y yo ligado a todo este proceso de vida que he tenido en la última década un poco más, para mí ha sido el secreto de la felicidad, para mí es compartir y colaborar haciendo todo lo que hago, es lo que a mí me llena y me hace sentir bien a nivel persona. Hay muchos, yo trabajo para esto, digamos. He leído esto, desarrollo esto, de hecho
promuevo la felicidad en las empresas, transformo áreas de recursos humanos mal llamadas a áreas de bienestar y felicidad. Y hay muchas definiciones. Si voy a lo teórico, después si querés voy más a la y luego felicidad. a lo tuyo. A lo mío, claro. La felicidad es intrínseca. Es lo que a vos te puede hacer feliz. Algunos serán del Barça, otros serán del... O sea, la Sí. felicidad es intrínseca, es personal. Esa es una definición y había muchos pensadores que dicen, bueno, Aristóteles decía que todo el mundo busca la felicidad, que el fin del ser humano es ser feliz, en definitiva, ¿no? Pensadores, Sí. te puedo nombrar así, he leído mucho. Pero me quedo con una definición que es la que yo vivo, que es esto que vos... Bueno, la felicidad al final es una decisión. Yo decido ser feliz. ¿Qué es lo que a mí me hace ser feliz? Vos decías, yo decidí transformar, mirar, esa decisión es la que te hace ser feliz. Todo el mundo... Entonces, para mí, yo decido todos los días de mi vida levantarme y ser feliz. En cualquier contexto, pase lo que me pase. Y esto lo aprendí también caminando, ¿no? Una vez me encontré trabajando en una comunidad que son las Madres del Dolor, que son madres que organizaron una institución que trabajaba para jóvenes adictos al consumo, porque la fundadora había perdido a su hijo en una sobredosis a los 16 años. Yo soy papá, no conozco un dolor tan grande como perder un hijo. De hecho, cuando pierdes a tu pareja sos viudo, cuando pierdes a una madre sos huérfano, pero no hay nombre. ¿Sabías? No hay un nombre para identificar cuando pierdes a un hijo, porque no hay una palabra, no hay un dolor. Y en ese dolor yo le pregunté por qué ella, perdiendo a su hijo, decide armar una fundación para combatirla, porque dice, no quiero que se muera ningún hijo más de nadie. Y a ella le hacía feliz, o sea que el dolor lo transformó en felicidad. Decidió del dolor fundar una organización que trabaje para que ningún hijo se... Entonces tenés dos formas, ¿no? Entonces es una decisión. Inclusive en ese dolor tan fuerte como perder un hijo, vos podés decidir transformarlo en felicidad, digamos, ¿no? Y entonces me gustó mucho ese concepto, me partió la cabeza cuando la escuché a ella. Sí. Y ahí dije, bueno, me quedo con eso. Para mí la felicidad es una decisión. Yo todos los días de mi vida decido ser feliz, pase lo que me pase, digamos, ¿no? Luego también, no sé, tener ilusión, ¿no? A mí me pasa que soy ilusionable, no sé, o sea, igual lo relaciono con lo que hablabas al principio, pero es como que hay a veces donde crees que no hay cambio, o sea, que es difícil que tu vida cambie y de repente tener una ilusión te puede empoderar, ¿no? Creer que puedes... Yo tengo una definición un poquito más profunda. El cambio no es... no creo en el cambio. Y para mí es más profundo. El cambio es algo superficial, para mí. Sí. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo cambio esta botella, la tiro por otra, la estoy cambiando. Yo creo en la transformación, por eso nuestros programas se llaman transformación social, que implica un cambio, pero es más profundo. ¿Qué quiero decir? Si yo la reciclo y la transformo a este plástico, lo reciclo y lo transformo en otra cosa, vuelve a ser útil. Ahora, si lo cambio por otra, es descartable, ¿no? El cambio, cuando uno cambia, es algo resistente. Bueno, cambio por algo, no tiene un sentido. La transformación tiene un sentido. Por eso nosotros buscamos todo el tiempo transformar las realidades. Hablamos de transformación social, hablamos de, che, cómo esa comunidad de utopía se transformó. Si no se transforma, lo único que generaste es un cambio. Y el cambio es cortoplacista, no es profundo. Si yo vengo a buscar un cambio, pero no busco una transformación real de que la comunidad se no termina siendo eso. Entonces, creo más en la transformación que en el cambio, digamos, ¿no? Trabajo mucho para transformar la realidad en la que vivimos. Eso me gusta más, digamos, que el cambio, ¿no? Que el cambio. ¿Y después de la muerte? Complejo. ¿Qué? Qué complejo, qué jodido que soy, no sé si porque me gustan mucho las palabras, ¿viste? Como que la muerte
jodido. No, la muerte me jodiste ahí porque no, yo le tengo terror a la muerte. Ya somos dos. Terror, ¿eh? Perdí a mi papá muy joven y le tengo bastante respeto. No soy de esas personas que no, yo tengo terror. Tengo cosas de decir, bueno, boludeces, ¿viste? Pero bueno, sí es así. 2 días antes de subirme al avión acá, che, si el avión le pasa algo, ¿no? Tengo como problemas. Es la única jodida que tengo, sí. No tengo nada más que... Ahí soy bastante vulgar, sí, le tengo bastante respeto y bastante cagazo a la muerte, digamos, ¿no? Es como, wow, no sé si es por mi soberbia, porque tengo pobreza todavía, soy bastante soberbio, tengo prejuicios, tengo... Decir, che, me llego a morir, tengo tanto por hacer, tanto que... Pero bueno, eso es el ego de uno, digamos, ¿no? Pues decían que hay que pensar cada día, ¿no? Que nos vamos a morir, Sí, porque eso sí, nos lo sirve que para, Sí, pero... para relativizar, pero cuesta. Yo empiezo ahora, pero porque soy más viejo que tú, No. igual ya empiezo a calmarme un poco, pero No, yo estoy, me ha costado mucho. bueno, eso está hecho, pero no, me molesta, sí, no lo tengo todavía asumido, soy honesto. Y cuando muramos se acabó todo. No creo. Ok. No creo, creo que la forma en que alguien se muere es cuando alguien lo deja de pensar, digamos, ¿no? Cuando alguien no deja un legado, una huella, yo algo creo que estoy haciendo con mis hijos, de compartir esto, antes de venir para acá les mandé fotos donde estaba, trato de que ellos estén acá conmigo, de que vivan un poco esta vivencia, de qué significa que papá viaje, que esté afuera. Es muy fuerte, digamos, ¿no? Mi mamá también me escribe, mi familia, es como que trato de que no creo que haya llegado acá por ser alguien especial. Yo creo que Daniel Cerezo, si soy alguien en esta vida es porque tuve muchas personas alrededor, digamos, ¿no? No me siento en el podio solo, ni mucho pedo. Primero no me siento en un podio, pero si lo estuviera, me veo con mucha gente, desde mi maestra de piano, Inés, que fue la fundadora de Mi Carrera de la Pena, Tomás, que fue el CEO que me llamó. Veo mucha gente alrededor, ni en pedo me veo como alguien que llegó a ningún lado y si llegué porque hay mucha gente que está delante mío, atrás mío, al lado mío, mucha gente, ¿no? Pues muchas gracias No, un por placer. venir. Enorme placer. Nos vemos mañana. Mañana difícil. A ver qué nos cuentas. A ver. Es difícil. Vas a ¿verdad ser el primero. Sí, es complejo. No sé qué de todo esto contar. Pero ojalá que salga. Lo que tú creas que va a servir más. A Coincido. transformar más. El tiempo es el que te juega en contra. El tiempo, ¿eh? Sí, eso es verdad. Es como... Sí, eso No, está muy bien. lo copiamos de allá, ¿no? Creo, hicimos la primera conferencia, la hicimos en enero, hablando del tema de la guerra. Lo vi. Y... ¿El 5 de enero? Sí. Lo seguí todo. Y está, claro, está muy bien también lo de los 15 minutos, no tanto para vosotros, pero para el público, porque hace que sea todo como muy dinámico y ameno, y entonces a la gente le gustó mucho, que era la primera vez que se hacía algo así aquí en Bilbao. Pero genera... Argentina? Yo no he estado todavía. ¿No conoces? Sí, es de familia argentina, claro, no es solo... Su papá vive allá. ¿Y no has ido nunca a Argentina? Yo no he ido nunca. Qué pobreza. Qué pobreza. Soy pobre.